Oremos Digital, un espacio para orar, amar y seguir a Cristo, nuestro Salvador. Queridísimos hermanos y hermanas, ya nos encontramos a miércoles 20 de abril, octava semana de Pascua, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la palabra de Dios de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada puerta hermosa del templo para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Él se quedó mirándolos a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la puerta hermosa del templo a pedir limosna. Y se llenaron de admiración y de asombro por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio,
Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros, que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, estos evangelios son de lágrima, estos evangelios son de emoción, estos evangelios son de alegría, estos evangelios nos tienen que abrir a nosotros más la perspectiva de nuestra fe y nos tienen que hacer fuertes ante aquellas situaciones de dudas que tengamos que ver con nuestra vida espiritual y religiosa. De este evangelio se han comentado miles, millones de cosas y seguimos quedando cortos. Quiero decir algunas cositas muy sencillas para que las tengamos en cuenta. Volvemos a lo mismo, primer día de la semana. El primer día de la semana. Qué importante es para los evangelistas decirnos que fue el primer día de la semana, domingo, ¿no? Por eso algunos calendarios, los originales, comienzan con domingo como el primero entre la semana. Pero ese día primero de la semana significa también que es un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de. No todas las noches se quedan oscuras, ¿sí? Va a llegar el momento en que se va a amanecer y va a ser un nuevo día. No siempre nuestro pecado se va a quedar ahí y yo no me puedo quedar sin el mismo pecado. Yo tengo que esperar amanecer para Dios para que Él me dé una nueva oportunidad. Y dice que estos discípulos iban caminando por Emaús, ¿sí? Iban para allá y pues iban hablando, dicen que iban tristes, cabizbajos, y Jesús se les presenta y no lo conocen. Esos discípulos me hacen a mí pensar a las personas que por algún motivo sufren de depresión o tienen alguna enfermedad psicológica que les ha llevado a no encontrarle sentido a su vida, que se quedan anclados en el dolor pasado y no lo quieren superar y pueden encontrar muchas soluciones y les pueden dar muchas soluciones, pero de ninguna saben aprovecharla, ¿sí? Ese es el sinsabor de la vida que muchos de nosotros lastimosamente cargamos en el corazón y no nos hace ni siquiera reconocer al Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos ante el Señor les pregunta qué estaban comentando, pues entonces ellos dicen: vea, pues usted es el único que no conoce lo que ha pasado con un profeta, Jesús, que mire, y nada pasó. Ellos vieron todo lo que hizo Jesús en la cruz y nada pasó en sus vidas. Ni siquiera están contentos porque al menos el Señor subió en la cruz, ¿no? Se decepcionaron de Jesús. Esto me lleva a mí a pensar algo. Yo creo que muchos, después de esta Semana Santa, de la oración, de la intensidad, de ir a misa, de ir a una cosa a la otra, una procesión a la otra, de estar ya cansado, quemado por el Vía Crucis, bueno. Y llegó esta semana, comenzó a trabajar, ya volvió con lo mismo, se volvió a caer en el mismo pecado, sigue ahí arrastrándose en medio de sus cosas y le pregunta su interior: bueno, ¿y qué pasó la semana pasada? Entonces usted va a responder: no, pues fui a las procesiones y ya, no quedé sino cansado. No, su Semana Santa tiene que ser distinta. Y su vida después de Semana Santa tiene que ser distinta, porque es que nosotros no hicimos obras de teatro, nosotros no hicimos un show, nosotros no repetimos algo que sucedió hace 2000 años, no, nosotros lo que hicimos fue actualizar ese momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y como lo actualizamos quiere decir que Jesús está con nosotros y nosotros no podemos ser los mismos mediocres de siempre, los mismos atrasados de siempre, los mismos apocados de siempre. No, tenemos que ser distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor está vivo, porque el Señor nos muestra
Y miren, el Señor aquí celebró la misa y ellos no se dieron cuenta. Les explicó las Escrituras, la primera parte de la misa. Y ahí iban aclarando. Cuando yo escucho la palabra, cuando yo la medito, cuando yo pido explicación, cuando yo escucho a un sacerdote, yo voy entendiendo. ¿Cuántos hermanos y hermanas de Oremos Digital durante estos 5 años, casi 6, están conmigo aprendiendo de la palabra? ¿No hemos aprendido un poquito? Un poquitico, pero hemos aprendido. Y luego el pan, lo reconocen al partir el pan. Miren que son las dos cosas. A veces, qué pesar, hay muchas personas que se alimentan de una sola, pero no de las dos. Y es necesario las dos, ¿sí? Es necesario las dos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza a los que no pueden hacerlo sacramentalmente para que algún día pase algo, que se pueda recibir la Sagrada Comunión y así reconocerlo. Cuidado, porque muchos que lo recibimos, que muchos que los comulgamos, tampoco reconocemos quién es Jesús. Ojo, que muchos comulgamos creyéndonos muy buenos, pero realmente no lo somos. Tanto en la palabra como en la Eucaristía misma, tenemos que reconocer a Jesús. ¿Y cómo sabemos si lo reconocemos? Si hacemos lo que la palabra nos dice y si nos comportamos como el Señor nos pide después de la Sagrada Comunión. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.